Ese me doctor. Ya. Eh, Estábamos revisando con respecto al movimiento y de manera específica con respecto a los tipos de fibra muscular, debido a que no todas las fibras musculares son iguales y por lo menos hay un consenso de que son de tres tipos, aunque un poco las denominaciones suelen variar, ¿no? Pero en el fondo tampoco no son clasificaciones diferentes. Las fibras de tipo 1, perdón, sí, para unos es fibras de primer tipo, conocidas como fatigables rápidas. Para otros autores, fibras tipo 2B, fibras rápidas, ¿no? Es un tipo de músculo y generalmente el músculo es de color blanco, o no blanco exactamente, pero no es tan rojo como lo solemos ver, ¿no? En general. Ahora, este tipo de músculos, su cuerpo de la célula son bastante grandes y cuando trabajan se fatigan rápidamente, ¿no? Y es que su metabolismo, la energía que obtienen, lo obtienen a través del metabolismo anaerobio, ¿no? Ahora, su comportamiento es de una contracción y relajación rápidas. Generan la mayor fuerza como así en tipo sacudida, ¿no? Su umbral de activación es alto. Las fibras de segundo tipo, conocidos como resistentes a la fatiga, lentas, son tipo 1, es el músculo rojo que generalmente nosotros solemos mencionar. Su cuerpo, sus somas son pequeños, su contracción es más larga, o sea, sostenida, resistente a la fatiga, y su metabolismo, la energía, lo obtienen del metabolismo aeróbico. Su contracción es lenta, pero sostenida, y genera entre el 1 al 10% de la fuerza de las fibras del primer tipo. Pues eso tiene menos fuerza, pero a diferencia su contracción es sostenida, ¿no? Y las fibras de tercer tipo, resistentes a la fatiga, rápidas. Un poco la combinación de las dos anteriores. Son conocidas como tipo 2A también, conocidas como fibras rápidas. Su soma es intermedio entre las otras de tamaño, comparado con las anteriores. Son resistentes a la fatiga. Su contracción es lenta, más lenta que las del primer tipo, ¿no? De estos. Generan más bien el doble de fuerzas del segundo tipo. Ahora bien, su metabolismo es intermedio y su umbral de activación también es lento. De las fibras tipo resistentes, de segundo tipo, resistentes a la fatiga lentas, su umbral de activación es bajo, ¿no? Ahora bien, estos tres tipos de fibras se encuentran en la mayoría de los músculos, pero en diferentes proporciones. Ahora bien, esto se debe a factores genéticos y determina la capacidad física que vamos a tener. No todos tenemos la misma capacidad física, pero todos tenemos, hablando anatómicamente, tenemos los mismos músculos. Pero en cuanto al tipo de músculo que estamos revisando acá, sí variamos. Algunos tendrían, digamos, más fibras fatigables rápidas, entonces pueden desencadenar contracciones y movimientos rápidos, pero no sostenidos, momentáneo nada más. Mientras que otros pueden hacer fuerza continua y resistente. Esto es muy importante saberlo porque de eso, por ejemplo, determina la capacidad física que tengamos y si hablamos del deporte, el atletismo, eso nos da las características precisas para ver qué tipo de deporte podemos practicar de mejor manera.
si nos ponemos a pensar, ¿ustedes creen que dentro de la población de Puno, propia, nativa, ¿no? Nacido en Puno, de padres puneños, ¿ustedes creen que va a haber algún campeón en 100 metros planos? Difícil. Pero sí vamos a tener, y de hecho tenemos campeones en maratón. Ya, entonces miren, para los 100 metros planos hace falta fuerza, pero explosiva, rápida. ¿Cuánto está el récord de ahorita en 100 metros planos? Segundos, ¿no? ¿Y cuánto está el récord en, qué se llama, en maratón, si no me equivoco, 10 kilómetros? Y ahora, si uno compara qué tipo de población, en nosotros está bien difícil que saquemos eh, medalla de oro en 100 metros planos. Difícil, pero no es problema en maratón. Y es porque nuestros deportistas, nuestra población, tiene esta composición. Y eso es genético. Cuando quieren preparar a un deportista en otros lares, ¿no? Estados Unidos, Europa, le hacen estas pruebas y entonces saben cómo lo van a entrenar y desde pequeños. Entonces ellos sí tienen gente preparada y todo lo más y los explotan. Acá nosotros no hacemos eso. Vemos un pequeño corriendo, es velocista y lo metemos a hacer 100 metros planos y no sabemos cuál es su capacidad. No, lo entrenamos y lo superentrenamos, pero ¿qué tal pues si él no tiene esas características genéticas, no tiene digamos, estas fibras de primer tipo? Por gusto es que lo sometamos a esfuerzo, no va a poder rendir. Entonces, eso hay que saber, ¿no? Como digo, cada uno de nosotros tiene diferente proporción de estas fibras en los músculos. Y ahí la diferencia de esfuerzo físico o velocidad que podamos desarrollar, ¿no? Claro que el entrenamiento ayuda, pero tenemos una base sobre la cual ya se trabaja. Y lo otro también, solo para recordar, porque ustedes eso lo han debido de hacer en bioquímica, es las fuentes de energía que tiene el músculo, ¿no? Está el ATP, la fosfocreatina, la glicólisis y el metabolismo oxidativo. El ATP, eso solo nos dura segundos, no más de 2 segundos y ahí se acaba la fuerza. ¿Quién va a proporcionar después? La fosfocreatina, que repone el ATP y entonces ya tenemos por mucho un poco más tiempo. Pero miren, tampoco no es mucho, es de 5 a 8 segundos más, nada más. La glicólisis nos puede proporcionar energía hasta 60 segundos, no más. No, y más bien el metabolismo oxidativo, sobre todo carbohidratos, y nos puede dar 2 a 4 horas, las grasas más bien muchas horas de energía. Entonces, cuando uno hace un esfuerzo, lo que gasta es esto, y esto es metabolismo anaeróbico. Y más bien después, esto tiene que ser repuesto. ¿Y quién lo va a reponer? El metabolismo oxidativo. Y si el esfuerzo es largo, sí se va a estar empezando a utilizar carbohidratos, grasas y todo lo demás. Esto es bueno que lo vuelvan a recordar. Muy bien. Ahora bien, como mencionamos, los músculos están compuestos por distintos tipos de fibras, ¿no? Ahora, estas se caracterizan funcional y según el miofilamento que contiene, sobre todo la miosina. Fibras musculares rojas de tipo 1, para otros fibras de segundo tipo resistentes a la fatiga lenta. Se caracterizan por tener pocos miofilamentos gruesos de miosina. Se requieren para realizar esfuerzos de larga o mediana duración donde exija resistencia aeróbica. Nuestros músculos del dorso nos están manteniendo parados, erguidos. Están en contracción todo el día. Porque si no pusieran este tipo de fibras, entonces estaríamos haciendo esto, ¿no? Si agota, nos encorvamos, luego nos enderezamos, pero hay este tipo. Por eso está en el dorso y bueno, inclusive nosotros ni nos damos cuenta, ¿no? De la contracción que tiene. Ahora, poseen además fibras musculares, gran cantidad de mitocondrias, claro.
Las fuerzas encargadas de generar energía en los procesos anaerobios sirven de depósito de lípidos y de glucosa. Las fibras musculares blancas tipo 2A, fibras de tercer tipo también conocidas, tipo resistentes a la fatiga rápidas. Este tipo de fibras, tipo 2 también conocida, o blancas, del subtipo A para algunos, se caracterizan por ser menos vascularizadas, claro, no necesitan mucho oxígeno por su forma de trabajar, ¿no? No es que no necesitan, sí necesitan, ¿no? Ahora, eh, son menos vascularizadas, este tipo de fibras, contienen más miofilamentos gruesos de miosina y se requieren ejercicios o actividades motrices de duración breve y rápida, ¿no? Acumulan gran cantidad de glúcidos menos grasa. Y las fibras musculares blancas de segundo tipo, B, conocidas como fibras de primer tipo fatigables rápidas, las fibras blancas estas fibras son requeridas en actividades o ejercicios muy intensos y rápidos. Menos miofilamentos de miosina, menos vascularización que el tipo 2A. Acumulan poca cantidad de glúcidos y no acumulan lípidos. Estas son las fibras blancas. Si comparamos con los animales, son las carnes blancas. ¿Quién tiene carne blanca? Pescado, El pescado, el pollo. Por eso son blancas, ¿no? Bueno, nosotros tendríamos algo de por ahí, ¿no? Sí, fibras blancas. Las rojas son más bien las que tienen metabolismo aeróbico con mitocondrias. ¿Y qué más tienen? Mioglobina, ¿no? Ahora, veamos. En cuanto a la comparación de fuerza muscular que se hace y las fibras musculares utilizadas. Si empezamos con una contracción suave, las primeras que van a hacer, digamos, fuerza, se van a contraer, son las fibras lentas, que son resistentes a la fatiga. Están ahí. Si se requiere, digamos, aumentar la fuerza, entonces empieza a reclutar las fibras intermedias. Y con la máxima fuerza solo se reclutan, pues sí, a las fibras rápidas. Van en ese orden. Por eso cuando dijimos, estas son fibras lentas, pero de nivel umbral bajo. O sea, rápidamente se van a estimular. Nivel intermedio y nivel alto. Para que ellos puedan contraerse, significa que el estímulo debe ser intenso, alto. Entonces, recién ellos, estas fibras van a participar en la contracción de la fuerza. Pero es muy poco ya, es lo último. Y se van a agotar rápido. Por eso cuando nosotros podemos hacer esfuerzo a toda nuestra capacidad, sí, pero no podemos mantenernos. Segundos, nada más. No podemos mantener una fuerza, el extremo de la fuerza, por mucho tiempo. Entonces, y esta es otra forma en la cual el sistema nervioso motor controla la fuerza. ¿Cuál es el primero? Que ya lo vimos. Y este es el segundo. ¿Cuál es el primero? El número de fibras que van reclutando dependiendo de la frecuencia de descarga. Hablamos de el fenómeno de escalera y la tetanización. Claro, la tetanización si no llegamos a este punto. Acá ya hay tetanización, o sea, ya hay porque la contracción muscular es ya intensa. Estamos acá. Pero esto otro, que sucede el solapamiento que hay de las actinas, eso más bien está, ¿dónde está? Ah, está aquí. Aquí ya no hay un poco de relajación y contracción, ¿no? A pesar que prácticamente para nosotros con contracción continua y hay tétanos, pero en realidad el tétanos está aquí ya. Acá el músculo no va a poder eh, relajarse, porque tiene este problema y alguien tiene que jalar. De ahí ese nombre de tétanos o tetanización que se utiliza.
Entonces, la fuerza de contracción, la tensión aumenta. Si es que el número o la frecuencia de estímulos aumenta, ¿no? Entonces, ese es uno. Y dos, el orden de reclutamiento que hace el sistema nervioso dependiendo del tipo de fibras. Primero empieza a reclutar las lentas, luego las intermedias, aumenta la fuerza y al final las rápidas. Entonces, de esas dos formas, el sistema nervioso puede controlar. El sistema nervioso, desde arriba, el área motora primaria, él no piensa en la fuerza que se debe desarrollar, no lo piensa. Simplemente envía la orden. Y como necesita más orden, envía cada vez más rápido la orden. Y entonces empieza a haber sumación, el fenómeno de escalera en la contracción y empieza a reclutar las fibras, número de fibras y tipo de fibras, ¿no? Bueno, acá está lo que hemos mencionado. Ahora, este tipo de reclutamiento tiene algunas consecuencias, como mencionamos. Simplifica la tarea de modular la contracción por los centros superiores. Solo determina la cantidad de energía sináptica y el número de motoneuronas como un todo. No selecciona el tipo de unidades motoras. Eso no lo hace el área motora. No lo hace, ¿no? Es que, digamos, la programación ya está abajo. Ahora, las unidades motoras lentas son las más utilizadas, sobre para la contracción sostenida o fuerza sostenida, ¿no? Las unidades motoras rápidas son las menos utilizadas y solo cuando se requiere el mayor grado de fuerza o mayor velocidad, que también se necesita que participen, ¿no? Por ejemplo, el caminar, la postura, sobre todo está mantenido por las fibras lentas y constituyen la mitad de las unidades motoras con un 20% de la fuerza total del músculo. Entonces, con eso caminamos y estamos parados solo con un 20% de toda la energía que el músculo puede desarrollar. Ahorro energía, ciertamente, ¿no? Correr y saltar más bien con fibras rápidas, el costo metabólico es bajo, es anaerobio. De esa manera, entonces, está diseñado para que podamos desarrollar los movimientos, ¿no? Muy bien, hasta aquí la parte básica de... Estamos en el aparato locomotor y cómo es que desarrollan la fuerza. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. ¿Qué Sí. sucede con las fibras motoras de las personas que sufren de Parkinson? Nada, nada. No les pasa nada. En realidad, ellos no tienen el problema es arriba. Que, bueno, eso vamos a ver dentro de mañana lo veremos. Que para que salga la orden debe haber control, ¿no? Entonces, y las órdenes que vienen, es cierto, hablamos solamente primera neurona motora, segunda neurona motora, pero entre la primera y la segunda hay un conjunto de neuronas que están bajando vías extrapiramidales, que en conjunto se les llama, que modulan esta contracción, ¿no? Ahora bien, y vuelvo a repetir, el hecho que estemos detenidos no es que el sistema nervioso no esté haciendo nada, está ordenando. Entonces, si queremos mantenernos quietos, debe haber toda una coordinación entre todos los músculos para que tengan un tono y se mantengan. Ahora bien, si eso se pierde, y bueno, ¿quién lo controla? No exactamente entre la primera y segunda neurona, sino que entre la primera y la segunda hay interneuronas y ellos están manteniendo el equilibrio. Si es que esto falla, entonces sí, aparecen movimientos, ¿no? En caso del Parkinson, empiezan los movimientos cuando uno está detenido, quieto, ¿no? Empieza a hacer esto. Es que esto está fallando y permite esos movimientos, esas contracciones. Pero la unidad motora que hemos dicho, el músculo, no tiene ningún problema. El problema viene de arriba. Listo. Doctor, ¿Sí? pregunta, en el caso de la sarcopenia, ¿qué tipo se degrada más? Sarcopenia. ¿Qué es sarcopenia? Disminución de la masa muscular. Ah, ¿qué tipo de? Fibras se degradan, desaparecen.
No sé, por la definición que me está dando, para mí que tampoco tendría que ver las fibras. El problema sería, ¿cuál es la razón por la cual habría degeneración muscular? Sarcopenia, no me suena bien eso, porque lo que hay usualmente es hipotrofia y atrofia muscular. Entonces, sarcopenia debe tener otra connotación. Hipotrofia, simplemente, ustedes saben, el tejido muscular esquelético no se multiplica, igual que las neuronas, no tienen capacidad de multiplicación. Si perdemos masa muscular, la perdemos. Pero ¿cómo con el ejercicio resulta que se recupera la fuerza? Sí, por hipertrofia de las fibras que quedaron. Ellos hacen hipertrofia. Y bueno, nosotros lo vemos y parece igual, ¿no es cierto? Pero no, si se perdió masa muscular, y eso no se recupera. Va a quedar con el resto para recuperar fuerza y todo lo demás, ¿no? Ahora, que ataque a un determinado tipo de fibra muscular, no conozco, ¿no? Ninguna patología. ¿Cuál sería? Sarcopenia, más me suena a otro. Habría que ver, ¿por qué le dicen sarcopenia y no hipotrofia, por ejemplo? Que es lo más común que tenemos, ¿no? Doctor, en los que practican el físico, no podemos ver que su masa muscular se acrecienta bastante, ¿no? Es como que crece. ¿Por qué se da ello? Es lo que menciono ahora lo de la hipertrofia, porque como que la masa muscular crece demasiado, me parece. Mm, ¿Cómo que se da ese proceso? lo que hace todo músculo, cualquiera que sea, todos los que conocemos, los tres, mientras le sometamos a mayor esfuerzo, sí, aumenta y hace hipertrofia. Los tres, ¿ah? No es que no más, los tres hacen hipertrofia. Pero ¿en qué consiste la hipertrofia? No en el aumento número de fibras musculares, que eso sería multiplicación celular. Eso no sería hiperplasia más bien. No, el músculo no hace hiperplasia, hace hipertrofia. ¿Qué significa? Que los fibras musculares aumentan de tamaño. En el caso del músculo esquelético, aumenta miosina, aumenta actina y todas esas fibras aumentan. Y entonces la fibra muscular, que es la celular, se vuelve grande. Y esa es la hipertrofia. Entonces, claro, si lo sometemos al músculo, el músculo es hipertrofia, ¿no? Ahora bien, podemos, bueno, el ejercicio es uno, ¿no? Y es lo más sano para la persona. Pero si queremos estimular mayor crecimiento, se usan los esteroides. Los esteroides están prohibidos, sobre todo los esteroides andrógenos, que es lo que se utiliza, ¿no? Entonces, o consumen, entonces hay un aumento de toda la masa muscular, o se infiltran en el músculo que se desea. Y ustedes ya pueden ver las figuras que hay, ¿no? Entonces, se infiltran, pero es por estímulo del esteroide, que hace que ese músculo se hipertrofie. ¿Ya? Entonces, y sí, la célula aumenta de tamaño. ¿Por qué aumenta de tamaño? Porque aumentan las miofibrinas. Es lo que hace. Pues más grande, ¿no? Pero también hay que reconocer que eso tiene un costo. Mientras lo vean a la persona en ese estado y unos años, que se llama, se ven así. Pero después con el tiempo, y si llegan a la vejez, si llegan, porque también ese es el precio que hay que pagar, entran en una atrofia, pero bien severa. Si no, busquen las fotos nomás de los fisicoculturistas antiguos, ¿no? Y sale, ¿no? Uno busca a ver fulano de tal, ahí aparece, ya, de los años 80, 70. Y busquen con el mismo nombre ahora y es un cambio, pero bien drástico y hasta dramático. Entonces, hay que saber, ¿no? O sea, hacia dónde uno se va a meter con este tipo de actividad. Es aumentar masa muscular en realidad. Y hay otros efectos. En farmacología lo van a ver. Esos otros efectos de utilizar los esteroides. Listo. Veamos ahora la segunda parte.
Ya está bien. Bien, ya estuvimos en la parte baja, ¿no? Estuvimos aquí, ahora nos vamos acá arriba. Digamos, a un primer nivel de control del movimiento muscular. Y cuando estamos aquí prácticamente vamos a ver un control a nivel de la médula espinal. Esto es válido también para los músculos o núcleos motores del encéfalo. Ahora bien, los músculos están bajo control, ¿no?, de un sistema. Por el momento le llamamos control espinal del sistema motor, porque estamos a ese nivel. Ahora, este control, ¿no?, que llega hacia los músculos se hace a través de dos tipos de motoneuronas, las alfa y las gamma. Y claro, usualmente no hacemos esta distinción, ¿no? Simplemente hablamos de la motoneurona nada más, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la segunda neurona motora. Claro, ya esta neurona o motoneurona puede ser de dos tipos, la alfa y la gamma. Ahora bien, que son fibras eferentes y cuyos cuerpos se encuentran en el asta anterior. Esto sí lo sabemos, ¿no es cierto? Ahora bien, y hay una distribución somatotópica en las astas. Están distribuidos. Músculos extensores, flexores, ¿no? Y también dependiendo de la altura están ahí los músculos a los miembros superiores e inferiores. Y siempre van de adentro para afuera o de afuera para adentro. Claro, si damos acá arriba, estamos en, digamos, región cervical, por acá están bajando todas las fibras que van a miembro superior, tronco y miembro inferior. Y esto tiene una distribución. En la parte inferior ya solo quedan los miembros inferiores, claro, están acá, ¿no? Ya los que estuvieron a niveles superiores ya no están porque ya se distribuyeron. ¿Cómo es? ¿Dónde están? Y digamos, si es que, claro, más hablamos interno-externo, ¿no? Esta parte, a pesar que es interior, claro, es interior, definitivamente, y esto es exterior. ¿Cuál es la distribución somatotópica? Y claro, ahora casi no se utiliza, ¿no? Pero antes, si había una lesión, y la lesión estaba en este punto, y determinando el nivel en el que estaba, era lógico saber cuál era el déficit motor. Había relación, y hay todavía relación, solo que ya no nos dedicamos a eso, simplemente gamografía, tomografía, está listo. Y antes no era así, y antes como no había, dependiendo de los déficits, y el médico empezaba a deducir, no, el daño o está aquí al centro o está a la periferia. No se hacía ese ejercicio. La tecnología ahora nos está facilitando más, ¿no? Pero esos detalles porque nos han perdido. Entonces, acuérdense esa distribución, porque es diferente una lesión a este nivel que una lesión a este nivel. Es diferente, se va a manifestar de manera diferente. Ahora bien, estas motoneuronas, la alfa y la gamma, reciben aferencias de músculos mediante fibras sensitivas. 1A, el del uso muscular, y tipo 2 del órgano de Golgi. Bien, aquí volvemos a lo que inicialmente hemos mencionado. Hay conexiones entonces entre la vía aferente y la vía eferente, ¿no?, que pueden ser directas o indirectas. Esto mediado por interneuronas. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al famoso arco reflejo. El músculo, ¿no?, es el que realiza la contracción, pero el sistema nervioso necesita saber cómo está ese músculo. Si está relajado, contraído, semicontraído. Necesita esa información. No es que le manda la orden a ciegas, necesita. Y esa información le va a llegar a través de este tipo de fibras sensitivas. 1A, que está en el uso muscular, en el mismo músculo,
y el tipo 2 de fibras sensitivas que se encuentran en el órgano de Golgi, no en el aparato de Golgi, ¿cierto? ¿Dónde está el aparato de Golgi? En las células, pero acá estamos hablando del órgano de Golgi. Listo, entonces, bueno, acá nos hacen un arco reflejo más bien con un estímulo externo, que también forma parte del control, ¿no? Ahora, este control del músculo se hace a través de un reflejo. Ahora bien, y el reflejo es una acción automática, inconsciente y predecible. Tiene valor de supervivencia, ¿no?, por dar una respuesta rápida e inconsciente entre la vía aferente y eferente para eferente. En esta vía, a este nivel, puede haber interneuronas. Este es digamos, un arco simple, un estímulo vía aferente, un centro integrador a través de vías aferentes, interneuronas y luego la vía eferente efector. Pero a mayor número de interneuronas que están aquí, la respuesta es más lenta, más controlada, es cierto, pero también puede ser más lenta. Mientras que una respuesta que tiene una célula aferente y se conecta de frente con una neurona eferente, la respuesta es rápida y automática y simple, ¿no? Y eso es lo que sucede. Entonces, tenemos hasta 3 tipos de reflejo, ¿no? El reflejo miotático, cuyo receptor que informa cómo está el músculo es a través del uso neuromuscular. Tipo de fibra, la que mencionamos, 1A. ¿no? Tipo de fibra 1A. El estímulo es el estiramiento del músculo. O sea, se ha estirado el músculo y eso desencadena, digamos, la información. La respuesta es la contracción del músculo. El órgano de Golgi da lugar también a un reflejo que mencionamos, el reflejo tendinoso. El estímulo es también el estiramiento del tendón, ¿no? Y eso por contracción del músculo. Y la respuesta que va a dar más bien es relajación del músculo. Esa va a ser la respuesta. Y luego está el reflejo del tacto al dolor, que es más bien externo. Esto por estímulos tanto del tacto o dolorosos a nivel de la piel. Y es un reflejo flexor. La respuesta es contracción de los miembros, de los músculos flexores, el acto de retirada, ¿no? Si uno se hinca la yema del dedo, hace inmediatamente esto. Y lo mismo, si uno pisa, digamos, algo que le ha causado daño, rápidamente flexiona, ¿no? Este es el reflejo flexor. Ahora bien, nos vamos con el reflejo miotático. Bueno, todavía no entramos ahí. Hay 2 tipos de fibras sensitivas, como mencionamos. Las sensitivas del uso muscular, que son axones gruesos tipo 1A, también conocidos como A-alfa. Están las neuronas sensitivas del órgano de Golgi, sus axones son menos gruesos tipo 2 o A-beta, ¿no? Ahora, complementemos esto con lo que ya dijimos. Son 2 tipos de fibras motoras. Las motoneuronas alfa, ellas inervan las fibras musculares extrafusales. Si me dice extrafusal, significa que hay un intrafusal. Y las motoneuronas gamma inervan las fibras musculares intrafusales. Ahora, ¿a qué se refiere con músculos extrafusales y fibras intrafusales? Este músculo, el músculo esquelético, que siempre hacemos referencia y hablamos todo, es la fibra muscular esquelética extrafusal. Y entonces, ¿debe haber un intrafusal? Sí, este es la fibra intrafusal. La fibra intrafusal no es un órgano de contracción que hace fuerza, sino informa. No desarrolla fuerza, energía, pero sí informa cuál es el estado en el cual se encuentra el músculo. Ahora bien, el problema inicial es que ¿cómo informa el estado de contracción del músculo? Informa cuando es estirada, no contraída.
Entonces, pero si este se contrae, el músculo extrafusal se contrae, entonces, de hecho, esta no va a ser estirada. Al contrario, va a quedar suelta. Pero resulta que él informa cuando se estira. Y ahí vino una de las complicaciones. Pero sí se entiende hoy en día por qué hace eso, ¿no? Un poco viendo estas fibras, ¿no? Ahora, este tipo de fibras dan lugar a lo que se llama el reflejo miotático. Ahora bien, y es exactamente el receptor de este reflejo. Se encuentra en medio de los músculos, ¿no? En la zona ecuatorial, le menciono. Se encuentra estirada a raíz de la inserción del músculo en el hueso, en los huesos o en la inserción que tiene el músculo, ¿no? Está en paralelo, junto con las fibras extrafusales. Sus extremos distales están fijos al tejido conectivo del músculo o hueso también, ¿no? El tamaño es de 4 a 10 milímetros, está constituida por dos tipos de fibras intrafusales, o sea, acá hay dos tipos de este tipo de fibras. Las de bolsa nuclear, que tienen una dilatación en la parte central donde se encuentran sus núcleos. Hay dos por cada uso y se clasifican todavía tipo 1 o dinámicas y tipo 2 estáticas, que son más largas. Y las fibras en cadena nuclear, que vendrían a ser estas, son más cortas, no tienen dilatación, con núcleos dispuestos uno después del otro, ¿no? Son menos numerosas y varían por el uso, o por el uso muscular, ¿no? Los extremos de ambos tipos de fibras son contráctiles. Allá, sí hacen contracción aquí. Sus extremos sí son contráctiles. El centro, esta parte, ¿no? Aquí están las fibras sensitivas, mientras que acá llegan fibras motoras. Ahora bien, algunos detalles más. Las fibras musculares intrafusales dijimos entonces que son de dos tipos, de cadena nuclear y de bolsa nuclear. Las de cadena bloquear son solo un tipo, 1A, ¿no? Y tienen axones sensoriales mielinizados 1A. Son conocidos como terminales sensoriales primarios. Mientras que las de bolsa nuclear son de dos tipos, dinámica y estática. La dinámica también comparte el axón sensorial 1A y las estáticas comparten también 1A, pero aparte tiene el 2. Ahora bien, las dinámicas son primarias también, mientras que las de bolsa nuclear y estática son primarias y secundarias. Al final, ¿qué tenemos? Terminales sensoriales primarios y secundarios. Al margen del uso. Las terminaciones sensoriales primarias informan sobre longitud y velocidad de cambio de longitud. Dan lugar a respuestas estáticas y respuestas dinámicas. En concreto, informan velocidad de movimiento. Las secundarias son de longitud estática, informan longitud estática de los músculos, por lo tanto, una respuesta estática. Informan la condición estática de los músculos, cómo se encuentran. Ahorita no se mueven ustedes. Esta fibra, este terminal sensorial primario, está señalando la condición estática de los músculos. Pero cuando nos movemos, los primarios están informando si se está contrayendo o no el músculo. Ahora, esa integración que hace el sistema nervioso, bueno, aunque estemos con los ojos cerrados, nos damos cuenta si estamos parados o nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo e inclusive podemos saber la velocidad con la que nos movemos, sin necesidad de mirar ni nada, porque esa información está llegando al sistema nervioso y eso se integra, ¿no? Ahora bien, estas fibras van a dar a dos tipos de reflejo. El reflejo dinámico de estiramiento, ¿no? Esto por un estiramiento brusco del músculo, eso es cambio de longitud, y se van a ver estimuladas las terminaciones sensitivas primarias, ¿no? Y tienen una elevada tasa de descarga. El reflejo estático de estiramiento informa longitud estática del músculo, terminales sensitivas secundarias
y tiene una baja tasa de descarga. Muy bien, con todo eso, acá está la explicación de cómo funciona. Veamos, esta es la fibra extrafusal, esta es la fibra intrafusal. Ambos son fibras musculares. Ahora, aquí, ¿qué tenemos? La motoneurona alfa, que van a las fibras extrafusales, provocan la contracción del músculo. Entonces, ¿qué significa? Esta es la fibra extrafusal. ¿Qué tipo de motoneurona? Alfa. Mientras que la fibra intrafusal, que también tiene le llega una motoneurona, más bien es la motoneurona gamma. Pues son dos tipos. Y las fibras entonces son dos tipos de fibra muscular y son dos tipos de motoneuronas. Si el caso fuera de que ya la motoneurona alfa ordena una contracción muscular, el músculo se contrae. Pero ¿qué pasaría con la fibra intrafusal? Se soltaría, se suelta. Para que no pase eso, las dos motoneuronas ordenan contracción y las dos se contraen. Solo que una es la que está haciendo la fuerza, la otra está contrayendo para poder informar. Ahora, si esta fibra intrafusal se contrae en sus extremos, no en la parte central, porque ahí está el órgano sensorial. Se contrae acá y se contrae aquí. ¿Y qué pasa con el centro? Se estira. Por eso es que esta fibra informa cuando el centro es estirado. ¿Y cuándo se estira? Cuando se contrae. ¿Se dan cuenta? Si no se contrajera sus extremos, este centro se relaja y no informa. Entonces, por eso digo, ¿no? Pero ¿cómo funciona esto, no? Si la fibra extrafusal que se contrae, entonces esta se relaja. Pero ¿cómo usted me dice que este informa por estiramiento? Cuando lo que está sucediendo es una contracción. Ah, claro, se entiende ahora que por eso esta fibra intrafusal también está inervada y también se contraen en sus extremos. En buena cuenta, las dos están contrayendo. Pero ¿qué le está sucediendo a la fibra intrafusal? Que el medio que tiene se está estirando. Y entonces, cuando hay una contracción, la fibra intrafusal informa contracción. Pero no informa contracción porque se contrajo el músculo en la parte interna, sino porque se estiró. ¿No? Tiene esa... Ahora bien, veamos. Pero ¿por qué dos motoneuronas? Porque una misma motoneurona puede ordenar a las dos. Porque con el control de la fibra intrafusal podemos controlar, y de hecho el sistema nervioso controla tono muscular. En este momento, todos nuestros músculos están medios contraídos. No están enteramente sueltos aquellos que, entre comillas, no estamos utilizando. No, están también contraídos. Y esa semicontracción es tono muscular. Si no existiera tono muscular, nos caemos simplemente. Listo, no nos podríamos mantener. Y es más, ni el brazo, bueno, tal vez los dedos y las manos podrían moverse, pero esto necesita mantenerse, la cintura escapular tiene que mantenerse. Claro que también hay órganos que están controlando, pero necesitamos tono, ¿no? Listo, entonces, si se puede controlar el tono muscular controlando a la fibra intrafusal. Y más adelante vamos a ver esto, cómo es que el organismo lo controla. Ahora, hay un reflejo, ¿no? El reflejo patelar que le llamamos rotuliano. Y claro, la persona está sentada con el miembro inferior flexionado y los pies sueltos, digamos, caídos, ¿no? Y uno golpea este tendón. ¿Cómo se llama este tendón? Debajo de la rótula. El tendón rotuliano, ¿no es cierto? Y golpea allí. ¿Y qué aparece?
la patadita. Ese es el reflejo, la respuesta. Pero ¿por qué uno dice? ¿Por qué hay esa patadita? ¿Por qué? Si uno golpea acá, lo que ha hecho es estirar el músculo, como jalarlo. Lo ha jalado. La fibra intrafusal informa estiramiento y le ordena a la motoneurona a través del arco, bueno, viene de la fibra intrafusal, información a través de la neurona tipo 1A, llega la información al asta posterior, luego se proyecta al asta anterior, y para eso tiene que hacer dos cosas: conectarse directamente con la motoneurona del músculo extensor que viene al cuádriceps. El cuádriceps se contrae, pero tiene que enviarle también una orden a los músculos flexores, ¿no? Los antagonistas, para que se relajen. Claro, no le informa relájate, simplemente bloquea la motoneurona. Y si bloquea la motoneurona, el músculo se relaja, ¿no? Entonces hace dos cosas. Uno, ordena la motoneurona del músculo del cuádriceps e inhibe a la motoneurona del músculo flexor. O sea, las dos cosas hace. Y resultado, se contrae el cuádriceps, nadie se le opone y sale la patadita. ¿Se acuerdan? Listo. Entonces, ese es el reflejo patelar. Pero miren, si el reflejo patelar está bien, me está informando que todo este arco reflejo está bien. Está bueno, o sea, funciona. Pero no me está informando qué está sucediendo arriba. Y esto puede suceder, por ejemplo, cuando hay una lesión de médula parte superior. Un accidente, ¿no? Digamos a nivel dorsal, cervical. ¿Habrá reflejo patelar? Sí va a haber, sí va a haber. Porque ese reflejo patelar no depende del nivel superior. Que lo pueda controlar, modificar. Si uno está tenso por alguna preocupación, ¿no? Entonces uno golpea el reflejo patelar un poco más y nos patea. No, pero si está relajado y todo lo demás, aparece el reflejo patelar y aparece, ¿no? Digamos, normal aparece, ¿no? Es que reflejo sí está, este reflejo sí está normal, o sea, sus arcos, solo que en los niveles superiores lo controlan, lo modulan, ¿no? Entonces acá faltarían niveles superiores. Entonces, eso sí hay. Pero si yo encuentro este reflejo, al menos a ese nivel, yo entiendo que la médula está bien. Y claro, el reflejo patelar está acá, pero podemos hacer otros reflejos que son similares. El reflejo cutáneo. Agarran simplemente en el abdomen y uno hace esto, ¿no? No con una aguja. Porque inclusive hasta con la uña se puede hacer, ¿no? Se hacen eso y se ve cómo el músculo se contrae. Es similar, solo que en vez de estirar el músculo es cutáneo. El estímulo es, bueno, es similar, digamos, para lo que estamos hablando, y se ve. Entonces, a ese nivel, el arco está bien, por lo tanto, la médula está bien. Si ustedes pueden hacer esto, acá este músculo, este tendón, ¿no? Golpéenlo. Hay que saber golpearlo, ¿no? Y van a ver, les va a aparecer, ¿eso qué significa? Que a nivel dorsal está, digamos, indemne. O si no, también aquí, ¿no? Acá, aquí el músculo del bíceps, y yo al acá y golpeenlo y van a ver que la manita se hace también igual. Si uno hace estos reflejos a diferente nivel, entonces le informa cómo está la médula a ese nivel, ¿no? Y si en un nivel no hay reflejo patelar, entonces puede que haya una lesión. Y se entiende que para abajo tampoco ya no debe haber movimiento, ¿no? Entonces, los reflejos que estamos mencionando digamos, en el fondo está ese reflejo miotático del músculo, ¿no? Que nos informa que este arco reflejo está íntegro, digamos, y funciona. Inclusive pueden hacer este reflejo en el tendón de Aquiles. O sea, todo tendón que ustedes pueden identificar, lo pueden golpear y va a haber este tipo de reflejo, porque simplemente lo estira, no al músculo. Ahora bien, este tipo de, digamos,
de reflejo da lugar a lo que se llama el tono muscular. Y ese acto le llamamos el reflejo miotático. El tono muscular es un estado de semicontracción muscular. Es la resistencia a la movilización pasiva. Ahora, el tono se mantiene mediante un arco reflejo miotático medular, que estábamos mencionando, y está influenciado por la vía piramidal, extrapiramidal, o sea, niveles superiores, ¿no? Ahora, el tono de cualquier grupo muscular depende de su localización, ¿cierto? La posición del individuo y la capacidad de reflejar los músculos, relajar, los músculos de manera voluntaria. Ahora bien, la determinación del tono es una cuestión de experiencia personal y resulta difícil de evaluar cuantitativamente. Bueno, uno puede evaluarlo si está aumentado o disminuido, eso sí puede hacerlo, ¿no? Y esto aumentado o disminuido generalmente cuando mencionaba, de niveles superiores, ¿no? Y esto depende de conducta, estado y lo demás. Este tono muscular es esencial para mantener la postura. Miren, cuando hay una lesión de columna, ¿no? Lo primero es el shock medular. Todos los músculos de la lesión para abajo caen, todos, así, ¿no? Pero si la lesión es central, ¿no es cierto? Es central, entonces los músculos que están inervados por la parte inferior de la médula, que digamos están bien, pero ha sido cortado, empiezan a tener estos movimientos y empiezan a presentarse el reflejo miotático. Uno golpea y hay músculo. Pero la persona, o sea, la voluntad de querer moverlo no se puede, porque ha sido seccionado, ¿no? Entonces ese es ahora. Pero si, digamos, la médula ha sido lesionada, ¿cierto? Y es una lesión que le llamamos de segunda neurona motora, no va a aparecer ya el reflejo, porque la motoneurona que le ordena al músculo que se contraiga es la que es destruida. Entonces allí no va a haber por ningún motivo reflejo, debido a que esta neurona que ordena es la que se ha dañado. ¿Y por qué se ha podido dañar? Porque la lesión está acá. Eso le llamamos lesión de segunda neurona motora. Ya no vuelve a aparecer reflejo miotático. Mientras que es lesión de la primera neurona la que está viniendo, con el tiempo sí aparece el reflejo miotático. Pero la persona no puede moverlo porque no hay conexión superior. Ahora bien, entonces, si este reflejo miotático, nos ayuda a mantener el tono muscular, y por eso es que nosotros nos podemos mantener, digamos, en esta posición que estamos. Les hago otra comparación. ¿Cómo es que nos estamos manteniendo erguidos? Porque los músculos del dorso, los glúteos y el sóleo, ¿no? El gastrocnemio están contraídos. Cualquiera de ellos se suelta, nos caemos. Ahora, ¿pero por qué es que ellos están en esa posición? Por estímulo de la gravedad. ¿Pero cómo le afecta? Si estoy así, yo por mi posición y por toda la distribución anatómica que tengo, tendería a hacer esto. Y eso estira al músculo del dorso. Y este reflejo hace que se eche para atrás. Claro que nosotros no estamos haciendo esto, ¿no? Pero ese reflejo está, y por eso nos mantenemos. Sin necesidad que la corteza esté ordenando al músculo del dorso, contráete, contráete, porque si no nos caemos. De eso la corteza no se preocupa. ¿Quién se preocupa? Niveles inferiores. Pero de base está el reflejo miotático que tendemos a caernos, nos endereza, ¿no? Ese es el reflejo. Entonces, la gravedad está haciendo que nuestros músculos, los que hemos mencionado, nos podamos mantener erguidos. Ahora bien, pero desde arriba sí hay,
digamos, niveles que van a controlar esto. Veamos, sí, tenemos tiempo. La corteza motora, ¿no?, tiene un efecto sobre el reflejo miotáctico tanto facilitador como inhibidor. Esto debido a que actúa a través de los ganglios basales, el área inhibitoria reticular, y hay que tomar en cuenta la corteza motora primaria y la corteza motora suplementaria. Veamos, bueno, después haremos la integración. Los ganglios más bien inhiben el reflejo miotático, lo inhiben. El cerebelo también inhibe el reflejo miotático. El núcleo rojo también lo inhibe. El área facilitadora reticular, que es la región mesencéfalo-pontino, más bien estimula el reflejo miotático. Los núcleos vestibulares, ¿no?, estimulan el reflejo miotático. El área inhibitoria reticular del bulbo inhibe el reflejo miotático. Y se proyectan a través de estas neuronas. Claro, la corteza a través de los ganglios basales, el área inhibitoria, la corteza motora primaria suplementaria, son los que controlan, eso los vamos a ver después. Los ganglios se proyectan a la corteza para inhibir lo que la corteza esté, o modular mediante inhibición lo que la corteza está mencionando. El cerebelo se proyecta al área inhibitoria reticular, ¿no? Si es que esto se lesiona, vamos a ver hipotonía. El núcleo rojo se proyecta sobre las motoneuronas alfa y gamma. El área facilitadora reticular descarga de manera espontánea, ¿no?, hacia las vías aferentes. El núcleo vestibular sobre la motoneurona alfa. Y el área inhibitoria reticular descarga, hay una descarga inducida por la corteza y el cerebelo que facilitan esta descarga. Para entender, las facilitadoras, que son las fibras, mejor dicho, los centros facilitadores promueven la rigidez de los músculos, los reflejos de estiramiento antigravitatorios. De otra manera, la vía vestíbulo-espinal actúa sobre la motoneurona alfa y la retícula espinal sobre la motoneurona gamma. Acá hay una diferenciación. Muy bien. ¿Cómo se explica esto?, ¿no?, con toda la cosa, mediante estos dos ejemplos. La rigidez de descerebración y la rigidez de decorticación. Y esto se produce cuando hay lesiones, ¿no?, a nivel del sistema nervioso. La rigidez de descerebración se caracteriza por una rigidez general, con brazos pegados al tronco, codos extendidos, antebrazo pronado, muñecas y dedos flexionados, piernas extendidas con los pies en extensión plantar, ¿no?, hacen esto. Esto se observa en lesiones del diencéfalo, a nivel del diencéfalo, mesencéfalo y protuberancia, pero también en trastornos metabólicos. Ya, nos vamos a esto. Una persona, después de su accidente, al día siguiente se encuentra así en la cama, ¿no?, echado, o sea, inconsciente, con las manos en pronación y rígido, así, una tabla. Eso es rigidez de descerebración. ¿Por qué? Por el nombre. El cerebro ha sido desconectado de todo el tronco encefálico hacia abajo. Ha sido desconectado. ¿Listo? ¿Y por qué se presenta de esa manera? Porque estos centros superiores que tienen influencia sobre el reflejo miotático, algunos han sido bloqueados, pero otros permanecen porque están más abajo. Acordémonos, corteza, ganglio, cerebelo, núcleo rojo, mesencéfalo, vestíbulo, bulbo. Es todo un orden. Y cada uno de ellos facilita o inhibe el reflejo miotático. Si solamente uno piensa, los inhibidores inhiben al reflejo miotático, y si yo estoy diciendo que el reflejo miotático me permite estar aquí, y si lo inhiben, entonces me caigo, hago flexión, ¿no es cierto? Pero si lo facilito,
y son reflejos antigravitatorios, entonces tenemos para atrás. Y entonces va a depender quién va a ser desconectado según el nivel de lesión. En la rigidez de descerebración, de descerebración, ¿qué sucede? Aquí tenemos el tronco encefálico, la lesión está a este nivel. Ahora bien, el núcleo reticular y vestibulares están intactos porque ellos están acá abajo, ¿no? La hiperactividad de los músculos pontinos, músculos antigravitatorios y extensores están indemnes. Ahora, la rigidez es por pérdida del control cortical del núcleo rojo y los ganglios basales. ¿Ellos qué cosa hacen? Hacen inhibición. O sea, los que inhiben ese tono y que nos permiten hacer ese movimiento han sido bloqueados y solo quedaron los extensores. Entonces, por eso la persona se quedó rígida, echada hacia atrás, ¿no? Ese es por el nivel de la lesión. Por eso es de descerebración. El cerebro está acá arriba. Ha sido desconectado el cerebro. Listo. Ahora bien, y también tenemos el otro, la rigidez de descerebración. Acá, mejor. Acá estamos la de descerebración. Acá está la de decorticación. Ya por el nombre y con la descripción anterior que hemos tenido. Acá se desconecta el cerebro. Acá, ¿qué se desconecta? La corteza. Ya no todo el cerebro, solo la corteza. Por lógica nomás, ¿la lesión debe ser más arriba o más abajo? Más arriba. La lesión es más arriba, ¿no? En la rigidez de decorticación. ¿Y cuál es la diferencia? Es que hay unos centros inhibitorios del reflejo miotático que ya no se, digamos, van a funcionar. La rigidez de descerebración es esta, ¿no? La de decorticación se flexionan los brazos y hace esto. Así, queda así. ¿Por qué? Porque núcleos que están en la parte superior, como a nivel del cerebelo y todo lo demás, que son inhibitorios, sí le han permitido hacer esto a los miembros superiores, ¿no? Esta es rigidez de decorticación. Por eso les digo, si uno aprende esto, ya uno lo ve al paciente y ya empieza a deducir a qué nivel está la lesión en un accidentado. Solamente por mirar. ¿No? Está mejor que la gamografía. Y no cuesta nada, excepto el aprenderlo, ¿no es cierto? ¿No? Y bueno, eso hacían mis maestros, ¿no? Cuando nos enseñaban esto, porque no había esos recursos. Entonces, solo con mirar, ¿no? Cómo está el tono muscular, si está inconsciente, ya hay rigidez de decorticación, de descerebración, y deducían, la lesión está a tal nivel, ¿no? Y hay otras cuestiones más finas que tienen que ver con la sensibilidad que completan, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos acá. Acá está la rigidez de decorticación, la rigidez de descerebración. Listo, muy bien. Ahora, un comercial más. Miren, los núcleos vestibulares, ¿se acuerdan de ellos nosotros? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Octavo par craneal. Claro, usualmente auditivo decimos, ¿no es cierto? Eso está bien, pero tiene otro componente, la rama vestibular. ¿Y qué tiene que ver eso? Con equilibrio, ¿no? El utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Listo. Entonces la información llega a núcleos vestibulares y tiene su conexión, digamos, a nivel superior y todo lo demás, ¿no? De ahí, y también trabaja con el cerebelo. Pero ellos solos están diseñados para que nosotros nos mantengamos erguidos. Por eso que si la lesión es acá arriba, los núcleos vestibulares están libres, no han sido dañados y ellos van a influenciar con el reflejo estimulador. Entonces nosotros nos paramos, nos extendemos.
Pregunto, ¿el perrito y el gatito que andan de cuatro patas tendrán núcleos vesticulares? No sé, ¿ah? Sería cuestión de ver. Claro, porque en ellos la posición es diferente. Nosotros no somos los únicos animales que somos bípedos, a pesar de que el chimpancé también puede hacerlo, pero no es igual, ¿no? Entonces, pero miren, como hay acá predominio en núcleos vesticulares por encima del rojo y todo lo demás, es que en parte también eso nos explica la rigidez de descerebración. Por eso, ¿no? Ahora, otro detalle. Miren, en los núcleos vestibulares actúan sobre las motoneuronas alfa. Las motoneuronas alfa que inervan músculo extrafusal, intrafusal. Extrafusal, la que hace la fuerza. Listo. El área inhibitoria, acá, ¿dónde estamos? Sí, nos iremos acá. El núcleo rojo, por ejemplo, activa motoneurona alfa y gamma. A las fibras extrafusal, a la intrafusal también. A ver, si yo estimulo a la fibra intrafusal, ¿no? Porque tiene diferente motoneurona, la fibra intrafusal se va a contraer. ¿Qué va a informar el núcleo? Estiramiento. Y estaría informando como que el músculo se ha contraído. Va a dar la orden, va a ser enviada, y el músculo lo que va a hacer es, el arco, mejor dicho, llega hasta el asta posterior, anterior, y ordena a la motoneurona alfa que se contraiga. Aumenta tono muscular. Aumenta tono muscular. Bueno, si yo inhibo a la gamma, se relaja. No informa contracción. El tono disminuye. Entonces, miren, esa es otra forma en que se controla el tono muscular, controlando a la motoneurona gamma. Por eso que ellos tienen diferentes tipos de control con conexión a diferentes tipos de motoneurona. Por eso existe la alfa, la gamma, ¿no? Listo. Entonces, con esto terminamos esta parte. No, lo demás ya es comercial. Listo. ¿Preguntas? Hubo un momento donde dijo de que mientras más neuronas había en el centro integrador, había mayor control, pero si el arco reflejo es involuntario, ¿en qué momento existe el control? ¿O a qué nivel se controla? No más control, sino la respuesta es más compleja. Más compleja. Veamos. Veamos, si yo piso algo caliente, ¿no? Estoy descalzo, piso algo caliente, no solamente voy a hacer esto, sino que todo el cuerpo se va a echar para atrás. Entonces, esa información llega, cierto, a la columna, pero el centro integrador es grande, es enorme, para que yo me pueda echar hacia atrás. Inclusive si es que yo veo, digamos, algo que me va a causar un daño, yo hago esto, ¿no es cierto? Entonces, miren, pero a mí todo lo que he hecho, la respuesta, entonces la respuesta es más compleja. Y por lo tanto también el centro integrador es más complejo, ¿cierto? Inclusive puedo decidir sobre ese reflejo, sí, ¿no? Si es que, digamos, una agresión, rápidamente uno pone la mano, ¿no es cierto? Pero si está entrenado en defensa personal y todo lo demás, sabe poner la mano y sabe ponerse en una posición, ¿no? Y es que ya controla ese reflejo, ya lo controla, lo modula, ¿no? Entonces eso significa también niveles superiores, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, mientras la respuesta es más compleja, este arco simple que lo estamos señalando, un inconcito y un ascesto, se vuelve también más complejo. La respuesta también es más compleja, ¿no? Pero el fondo sigue siendo el mismo. Listo, muy bien, entonces lo dejamos aquí. Este es el segundo nivel de control muscular, el tono muscular. Al final ha sido... me olvidaba, hay uno finalmente que tenemos que ver esto. El órgano tendinoso de Golgi.
Dijimos que este informa sobre estiramiento, claro, porque cuando damos esto, el músculo se contrae. Pero acá vamos a ver, sí. Ya, pero ¿qué lo diferencia del reflejo miotático que hemos hablado? El músculo, es cierto, hace fuerza, contrae, ¿no es cierto? ¿Y se puede dañar? Por esa, sí, se puede dañar. Entonces, para evitar que el músculo se dañe, está el órgano tendinoso de Golgi. Informa sobre la tensión que está desarrollando el músculo. Si no llega al nivel umbral, entonces no descarga. Pero si llega al nivel umbral, significa que ese músculo está haciendo un sobreesfuerzo y puede dañarse. ¿Y qué se daña? No el mismo músculo, sino se dañan los tendones. Por eso hay desgarros, ¿no? Ya tiene que haber una lesión importante o una patología para que el mismo músculo se dañe. Y eso se llama rhabdomiolisis. Es daño del músculo, no por extremo contracción. Ahora bien, entonces, cuando se llega a un nivel umbral en el cual el órgano de Golgi se estimula, el músculo cae, se inhibe como protección. Ese reflejo que hemos mencionado, este es bloqueado, se bloquea acá. Y entonces ya este músculo no se va a contraer, se cae. Es un mecanismo de defensa, a diferencia del otro, que el miotático, que más bien hace que el músculo se contraiga, ¿no? Este más bien es para que no se dañe y por lo tanto cae. Ahora, el problema que se tiene es qué grado de fuerza o tensión se debe desarrollar para que el órgano de Golgi se, digamos, descargue. Debe ser bien alto, muy alto, ¿no? Y hasta ahorita algunos valores para ciertos músculos que se han encontrado o han descrito, pero en la mayoría de músculos no se describe. Pero lo que se sabe es que si este órgano de Golgi va a desencadenar para evitar que el músculo se dañe cuando haga una fuerza muy intensa, una tensión muy importante. Entonces, más bien lo que hace es inhibir, cae el músculo, ¿no? Se relaja totalmente. Eso para complementar con respecto al reflejo o al órgano tendinoso. Listo, hasta aquí llegamos el día de hoy. ¿Para cuándo? Para el lunes sería, ¿no es cierto? Teoría, allí terminamos con movimiento, pero ya control superior. Ahí sí revisen área motora, premotora y todo lo demás. Y cerebelo. Ya, listo. Ahora con las prácticas. Empezamos las prácticas mañana. Ya, según el horario, sí. Es que hoy día sería el tercer grupo. Y nos complicaríamos. Ya, entonces mañana en el horario de cada uno de los grupos. Vamos a trabajar en tres grupos. ¿Ya cómo están? Grupos de 3. Sí, 3 grupos vamos a trabajar. Entonces al primero le toca mañana, entonces mañana hacemos con el primer grupo. ¿Listo? En su horario que está. ¿Ya? En el horario establecido. Si no me queda de 9 a 11. Mañana. Sí, mañana. El primer grupo. Mañana no, el primero le toca. Mañana hace de 9 a 11 el primer grupo. El grupo 2 hace, si no me equivoco, de 9 a 11 y el tercero de 11 a 1. No, el grupo 1 hace los mañana lunes, claro. Y los viernes. El grupo 2